Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a checar la histología de la neurohipófisis para completar estos tres videos que hemos visto sobre el eje hipotálamo hipoficiario. ¿Ok? Vamos a empezar. Como ya les había mencionado, la hipófisis se divide en dos partes. Primero que nada, la adenohipófisis, que es una glándula endocrina que vimos en el video anterior, y la neurohipófisis, la cual no es una glándula. La neurohipófisis no es una glándula. La neurohipófisis es una prolongación del sistema nervioso central, ¿ok? De hecho, deriva de ahí, la cual almacena y libera hormonas. Sin embargo, no las produce. Eso es importante. ¿Ok? La neurohipófisis está compuesta de una célula que se llama pituicito, ¿ok? Y axones provenientes de las neuronas del hipotálamo, ¿sí? Estas neuronas emiten sus prolongaciones, sus axones, llegan hasta la neurohipófisis y estos axones tienen unas dilataciones en forma de saco donde van a almacenar vesículas que contienen hormonas, dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. ¿Ok? Acompañando a estas hormonas vamos a tener a una molécula llamada neurofisina. La neurofisina es como una proteína acarreadora que va a estar cuidando y protegiendo y se va a encargar de regular su liberación respectivamente. ¿Ok? Eso es importante. La realidad es que los núcleos que encontramos en el hipotálamo, como paraventricular y supraóptico, la realidad es que ambos núcleos pueden producir ambas hormonas, pero histológicamente siempre se describe y fisiológicamente que predomina uno de otro. Por ejemplo, en el núcleo paraventricular, ¿okay?, lo que predomina es la producción de oxitocina y en el núcleo supraóptico predomina la secreción de hormona antidiurética. Entonces, ¿dónde se producen estas hormonas? Se producen en hipotálamo. ¿Y dónde se almacenan? En la neurohipófisis. ¿Dónde se liberan? En la neurohipófisis. ¿Ok? Muy bien, tenemos aquí esta imagen donde estamos observando el lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la hipófisis. El lóbulo posterior es lo que vamos a ver el día de hoy. Si te fijas cómo se ve tonos pálidos porque pues es tejido nervioso al final de cuentas, ¿sí? A diferencia de la hipófisis anterior que ya vimos en el video pasado. Te fijas cómo está prolongándose, si es una continuación del sistema nervioso central, ya que recordarás que las neuronas del hipotálamo sí llegan sus axones directamente hasta la neurohipófisis, caso contrario de la adeno, las cuales no llegaban. En la neurohipófisis sí llegan, si lo estás observando. Muy bien, tenemos esta imagen que ya habíamos analizado anteriormente, solo para recalcar otra vez la diferencia de la neurohipófisis, como el tejido siempre será más pálido. Aquí solo encontraremos un tipo celular que es el pituicito. ¿Ok? Es importante que sepas que la glándula hipófisis también se le conoce como glándula pituitaria. Los pituicitos van a estar ubicados en la hipófisis nerviosa o en la neurohipófisis. ¿Ok? Estos pituicitos tienen mucha semejanza, especialmente embriológica, con los astrocitos. Debido a esto, también contienen su filamento intermedio característico, que es el GFAP. La proteína ácido afibrilar glial va a estar ubicada en nuestros pituicitos. Esto es importante. Aquí tenemos la imagen que ya hemos analizado anteriormente, solo para ver las diferencias entre neurohipófisis y adeno. En la neurohipófisis es donde encontraremos a estas células que llamamos pituicitos, pero estas células son básicamente de sostén, porque estas células no producen hormonas. Recuerda que en la neurohipófisis no se producen hormonas, solo se almacenan. ¿Dónde se almacenan? Se almacenan en estas dilataciones axonales que estamos viendo aquí, que se conocen como cuerpos de Herring. En estos cuerpos de Herring hay vesículas que contienen oxitocina o que contienen antidiurética vasopresina. ¿Ok? Los pituicitos serían estas células alargaditas que estamos viendo aquí. Estos contendrían la proteína ácida fibrilar glial, la GFAP. Muy bien, esto es importante. Esta imagen solo la traigo para que recuerdes la mnemotecnia que te traigo, la mnemotecnia que ya hemos visto anteriormente, que es la mnemotecnia de sapo. ¿Qué significa la mnemotecnia sapo? Significa que
El núcleo supraóptico va a producir antidiurética y el paraventricular oxitocina, SAP. ¿Ok? Solo para que no lo olvides. Esta es otra imagen donde observamos neurohipófisis pero con dos tinciones diferentes, con H y una combinación de paz con azul de anilina. ¿Ok? En el H pues observamos igualmente los pituicitos, estas células, estos núcleos basófilos que vemos son de pituicitos, ¿sí? Estos son los axones, ¿sí? Todo este tejido son axones y estos son las dilataciones axonales finales que son los famosos cuerpos de Herring. En estos cuerpos de Herring es donde están localizadas las hormonas tanto oxitocina como también la antidiurética. Y en la otra técnica, pasanilina, los observamos oscuros. Si hacemos un zoom de esto, podemos observar cómo cada puntito negro que aprecias ahí correspondería a una vesícula que contiene dichas hormonas, junto con la neurofisina. ¿Sí? Muy bien. Esta es una microscopía electrónica de transmisión de la neurohipófisis, donde primero que nada es importante que observes que aquí encontramos unas células, ¿sí? ¿Ves un núcleo? Estos son los pituicitos, ¿ok? Ahí estaría el GFAP. Y más evidente, observamos estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras que contienen puntitos negros. Esos puntitos negros son vesículas. Son vesículas que tienen en el interior oxitocina o antidiurética. Estos son los cuerpos de Herring. Son las dilataciones axonales, ¿sí? Que provienen desde el hipotálamo. Eso es importante también que lo veas. Y te traigo una imagen súper explicada para que tú entiendas cómo es que llegan estos axones aquí. Si te fijas, hacemos un corte más o menos aquí que es imaginario, donde la neurona está ubicada, el cuerpo de la neurona está ubicada en el hipotálamo, ¿sí? Esta neurona produce oxitocina o antidiurética, dependiendo, y sus axones, las terminaciones, ¿sí? Estas terminaciones del axón, estas dilataciones, son las que van a albergar a la oxitocina o a la antidiurética. Esto es la neurohipófisis. ¿Qué funciones tienen estas hormonas? Bueno, la hormona oxitocina se ve implicada principalmente al momento del parto, ¿ok? El útero, especialmente la capa muscular, el miometrio, tiene muchos receptores, al final del embarazo, tiene muchos receptores para oxitocina. ¿Ok? Entonces, cuando se desencadena el mecanismo de parto, la oxitocina es la hormona responsable de hacer las contracciones uterinas, ¿sí? Y hay un retrocontrol positivo que estimula más a la oxitocina cuando hay contracciones y esta contracción estimula más oxitocina y así sucesivamente. De hecho, algunas pacientes que no pueden llegar a tener trabajo de parto, se les puede administrar oxitocina intravenosa para llevar una conducción del parto. También la oxitocina tiene efecto a nivel de las células mioepiteliales, como por ejemplo en los alvéolos de la glándula mamaria. Es importante que sepas que la oxitocina entonces va a ayudar a la eyección de la leche, ¿sí? Y la producción va a estar dada por la prolactina, que es diferente producción a eyección. La eyección de la leche la da la oxitocina, la producción como tal es la prolactina. Cuidado con eso. También la oxitocina se ha visto implicada al momento del orgasmo, por eso algunos autores la consideran como la hormona de la felicidad. En cambio, la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, tiene otros efectos, principalmente relacionados con los líquidos, ¿ok? Principalmente relacionados con los líquidos. La hormona antidiurética o vasopresina tiene receptores a nivel del túbulo colector, principalmente. En ese túbulo colector tiene receptores del tipo 2, V2. Eso es importante que lo entiendas. Gracias a estos receptores, la hormona antidiurética va a evitar la diuresis, por eso se llama antidiurética. Para eso tú tienes que saber qué es diuresis. Diuresis es orinar. Entonces la hormona antidiurética lo que evita es que orines. ¿Cómo hace eso? A nivel del túbulo colector, la hormona antidiurética recaptura agua, reabsorbe agua. En lugar de que se vaya a convertirse a orina, ella la recaptura y la mete gracias a unas acuaporinas.
A nivel de las arteriolas, ¿sí? Los vasos sanguíneos, específicamente en el receptor de músculo liso, tenemos receptores V1, que puede servir también para constricción de estas arteriolas. Es por eso que tiene dos nombres, antidiurética y vasopresina, pero es la misma hormona, solo que actúa en dos receptores diferentes dependiendo de su localización, ¿sí? Por ejemplo, la oxitocina, un dato curioso que no es tan frecuente que se sepa o que lo sepan, es que las células de Leydig también pueden llegar a producir oxitocina. Esta oxitocina es local, actúa a nivel local en los testículos para estimular a las células mioides, ¿sí? Que son muy similares a las mioepiteliales, pero a nivel del túbulo seminífero, y esto para ayudar a la movilización de los espermatozoides. Esta es una imagen de útero donde observamos principalmente la capa de músculo. Esto sería la capa de músculo, donde aquí tendríamos receptores para la oxitocina. ¿Ok? En el músculo miometrio, en el miometrio del útero, tendríamos receptores para la oxitocina. Esto es importante que lo sepas. Aquí estamos viendo una glándula mamaria activa, activa no lactante. ¿Ok? Y si hacemos un zoom, podemos ver los alvéolos de dicha glándula y observamos las células alveolares como tal, y en la periferia a esta célula que es la célula mioepitelial. Esta célula mioepitelial es la que tendría receptores para oxitocina, para poder estimular la contracción. Haciendo un zoom, quiero enfatizar los diferentes tipos de células que podemos observar aquí. Esa célula amarilla que estoy marcando ahí es la célula alveolar, la que va a tener receptores para prolactina, para producir pues la caseína, leche, ¿sí? Esa sería la célula alveolar como tal. Esta célula que estoy marcando aquí es la célula mioepitelial, la que tendría receptores para oxitocina, ¿sí? Para ayudar a la eyección de la leche. Y estas células que estamos viendo acá no es del tema, pero te la digo de una vez, son células plasmáticas que producen IgA, ¿sí? Inmunoglobulina A, muy abundantes en el calostro, la primer leche que secretan las mujeres cuando están lactando, ¿ok? Que es muy importante para los bebés recién nacidos. Muy bien, la ADH antidiurética va a tener efecto, como ya dijimos, a nivel de los túbulos colectores del riñón. ¿Cuáles son los túbulos colectores? La clave para saber cuáles son los túbulos colectores es que sus células presentan una delimitación muy prominente. Vean, esas rayitas que estoy marcando ahí son límites celulares que solo se ven en los túbulos colectores, no se aprecian en los demás túbulos. En el resto de los túbulos no vas a poder apreciar eso. Si te fijas, por ejemplo, aquí, en este tubo no se ven límites celulares. Donde tú veas límites celulares muy bien marcados, quiere decir que son túbulos colectores. A este nivel de los túbulos colectores tendríamos receptores V2. V2, donde va a llegar la antidiurética o vasopresina, ¿sí? Para recapturar agua, gracias a unas moléculas que se llaman acuaporinas. ¿Y cómo funciona esto? Ve, a nivel del túbulo colector, que es el último túbulo antes de ya convertirse a orina como tal, le saca agua, le quita agua. Entonces este tubo tiene la capacidad de concentrar la orina. Si yo tengo mucha hormona antidiurética, mi orina va a salir súper concentrada, muy amarilla. Si yo no tengo hormona antidiurética, mi orina va a salir muy blanca, muy diluida, ¿sí? Muy diluida. Eso es importante. Se relaciona mucho con una patología como es la diabetes insípida, ¿sí? Diabetes significa orinar mucho, insípida significa que no sabe a nada, porque un paciente diabético, diabetes mellitus, la orina sabe a dulce porque tiene azúcar. Orina mucho, pero sabe a dulce. En cambio, los pacientes con diabetes insípida orinan también mucho, pero su orina no sabe a nada porque no tiene azúcar. Solamente es líquido, debido a que no hay antidiurética. Otra correlación clínica acerca de esto es acerca de la cerveza, el alcohol. El alcohol inhibe la producción de la hormona antidiurética. Es por eso que cuando alguien anda de fiesta, alguien anda tomando mucha cerveza, tiende a ir mucho al baño, mucho a orinar. ¿Por qué? Porque ya no hay hormona antidiurética. Entonces tú estás orinando mucho. Ya no hay quien inhiba esa recaptura de agua.
Y esto es precisamente lo que pasa a nivel de las células del túbulo colector. Llega la ADH a su receptor V2 y expresa a estas proteínas que se llaman acuaporinas, y las acuaporinas meten agua desde la orina hacia el interior de la célula y luego a la sangre. Espero te haya servido este video. Si te gustó, compártelo con tus amigos para que vean toda la serie de videos que hemos estado subiendo en Endocrino. Y no te olvides de visitar la cuenta de Instagram Histoblastos para ver más material, más imágenes señaladas, mucho contenido de histología.